Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Felipe Pérez, soy investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona de la Universidad Rovira i Virgili. También soy socia cofundadora e investigadora de CICRA Justicia Ambiental, una cooperativa de investigación crítica y aplicada, y colaboro con la iniciativa Migraciones Climáticas. En relación con el conversatorio sobre el caso del señor Teitiota, merece la pena destacar que aunque el resultado fue negativo para la persona afectada, aunque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó la petición del señor Titiota, el dictamen supone un paso adelante en el reconocimiento y la protección jurídica de las personas que huyen de los impactos de la crisis climática cuando cruzan fronteras internacionales. El fallo del Comité de Derechos Humanos establece un precedente sobre cómo abordar futuras solicitudes de protección internacional basadas en impactos climáticos. Uno de los aspectos más importantes del dictamen, que ya se ha mencionado en diversas publicaciones y que se ha reconocido como tal, es que abre la puerta a la aplicación del principio de no devolución para ciertos casos de migraciones climáticas internacionales. Sienta las bases para que los estados en el futuro no puedan devolver a su país de origen a las personas que su derecho a la vida se vea vulnerado por las condiciones climáticas nefastas, según establece en el párrafo 9.11. Sin embargo, creo que es muy importante que lo tomemos con cautela. Pensemos que para que se llegue a considerar que los impactos climáticos suponen una amenaza al derecho a la vida y así activar el principio de devolución, de no devolución, no basta solo con que existan condiciones ambientales o climáticas adversas. Pensemos en el caso del señor Teitiota. Él huyó de Kiribati, entre otros motivos, por la evidente escasez de territorio y de agua. Él llevaba ya muchos años viviendo en Nueva Zelanda. De hecho, su solicitud de asilo es desde el 2013. En este caso, en que la persona claramente identificaba la crisis climática como motor de expulsión y que decía que no podía regresar a este pequeño estado insular porque había conflictos por la escasez de agua y por, bueno, otra serie de impactos relacionados directa o indirectamente con el cambio climático, pues el Comité de Derechos Humanos entendió que la situación todavía no era tan grave como para considerar que su derecho a la vida se estaba viendo realmente vulnerado. En este sentido, cabe reflexionar sobre el umbral, que se debe sobrepasar para que se accione este principio. ¿Cuál debe ser la gravedad de la situación en la que se encuentre una persona para que se entienda que su derecho a la vida se está viendo vulnerado en el contexto de la emergencia climática? El propio comité reconoce que es probable que la elevación del nivel del mar convierta a Kiribati en inhabitable en unos 10-15 años. Sobre lo que cabe plantearse y reflexionar es si los habitantes que viven en este archipiélago y en otros estados en situaciones similares han de permanecer en las islas en condiciones ya peligrosas hasta que la situación sea tan grave como para que puedan ser considerados receptores y receptoras de este tipo de protección internacional. En este sentido, considero que es imprescindible que los estados adapten su normativa interna relativa al asilo a esta nueva realidad, a esta crisis climática en la que nos encontramos, ¿no? Mediante la incorporación de un análisis exhaustivo de las condiciones ambientales y climáticas en la región de la que proviene la persona solicitante. Pero si bien esto es importante, también se ha de avanzar en políticas y prácticas jurídicas que protejan a quienes han de abandonar sus hogares en el contexto de la emergencia climática hoy en día, que ya están ocurriendo este tipo de migraciones, y antes de que el daño llegue a ser tan grave como para que se considere una vulneración real del derecho a la vida. Hoy en día tenemos ejemplos de migraciones climáticas a lo largo de todo el planeta, donde la crisis climática, sus impactos a través de medios directos e indirectos ya están expulsando a las personas de sus hogares, desde Alaska hasta los pequeños estados insulares en Asia, en África, en todos los lugares. No podemos esperar a que esto evolucione a 10, 15 años. Es necesario ir avanzando en unas prácticas y políticas que sean más rápidas de accionar, considero, al menos bajo mi punto de vista. En este sentido, creo que además de adaptar la normativa internacional para que en su aplicación los estados tengan la obligación de reconocer y proteger
a las personas desplazadas transfronterizas por impactos climáticos que solicitan asilo, pues también es importante, primero, parar, frenar el cambio climático en la medida de lo posible, que los estados, las empresas y otros actores responsables de la crisis climática realicen verdaderos esfuerzos para paliar las consecuencias de la crisis climática, sobre todo en términos de mitigación y de adaptación. Asimismo, creo que es necesario avanzar en otro tipo de medidas jurídicas y políticas que sean aplicables cuanto antes y que no requieran que se llegue a esa situación tan grave en la que se vulnere el derecho a la vida, porque como comentaba, las migraciones climáticas están ocurriendo ya hoy. Un ejemplo es, por ejemplo, es la adopción de acuerdos migratorios bilaterales o regionales, los visados humanitarios, que permitan que las personas libremente decidan que quieren marcharse y hacia dónde puedan marcharse. En estos trayectos se protejan sus derechos humanos, sean trayectos dignos y seguros, y también que estos acuerdos y estas responsabilidades estén basadas en los principios de la justicia climática, que no es otra cosa que visibilizar que hay unos estados que han contribuido muchísimo más y continúan haciéndolo a la crisis climática, mientras que hay otros donde los impactos son mucho más graves y han contribuido muchísimo menos, y donde hoy en día continúan o predominan las migraciones climáticas. Hola a todas y a todos, mi nombre es Ignacio Driosola, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Migraciones y Estudios de Movilidad por la Universidad de Bristol, y también soy miembro investigador de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales. Siguiendo un poco la propuesta de REDIC y en línea con el debate que se generó con mis colegas respecto de la protección que el derecho internacional puede brindar a las personas que se desplazan transfronterizamente por efectos adversos del cambio climático, voy a seguir la línea de ellos y voy también a comentar el fallo Teitiota versus Nueva Zelanda del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un fallo muy relevante en la temática, pero no por su resultado. De hecho, el resultado del fallo fue un resultado adverso. El señor Teitiota, nacional de Kiribati, solicitó protección internacional en Nueva Zelanda, que le fue denegada, y el comité confirmó que la decisión de Nueva Zelanda era correcta. También el fallo no es positivo desde el punto de vista, si se quiere, teórico, legal, por no proveer ninguna definición respecto de quiénes deberían ser considerados refugiados climáticos. Entonces no abona a un debate que ya tiene larga data y que todavía no ha sido resuelto. Pero de todas maneras sí hay 5 aspectos muy destacables de este fallo que quiero comentar. Y en primer lugar es que justamente lo que hace el comité es abrir paso a que se considere la aplicación del principio de no devolución autónomo, es decir, el principio de no devolución previsto en el derecho internacional de los derechos humanos, a modo de protección complementaria, respecto de aquellas personas migrantes climáticas que cruzan una frontera internacional y buscan o solicitan protección de parte de otro Estado para proteger su derecho a la vida, porque supuestamente podría estar en riesgo en caso de ser expuesta a dicha persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes debido a los impactos del cambio climático. En segundo lugar, otro aspecto destacable y ligado a lo dicho anteriormente es que el Comité de Naciones Unidas realizó un examen con base en factores y en normas destinadas a considerar si existía una amenaza para la vida de Teitiota en su país de origen sobre la base de los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Lo que significa esto básicamente es que el comité analizó la cuestión de este ciudadano de Kiribati sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos, que es una base más bien amplia e inclusiva respecto o comparativamente del derecho internacional de los refugiados. En tercer lugar, un aspecto también importante de esta decisión, que tiene que ver con cuestiones procesales y de índole probatorio, es que el comité, por un lado, lo que hizo fue relajar o flexibilizar los estándares probatorios a la hora de demostrar la violación de un derecho humano. Básicamente lo que dijo es que el señor Teitiota no tenía el deber de demostrar que había un daño inminente a su vida para reclamarle a Nueva Zelanda protección internacional. Pero, y por otra parte, un aspecto muy importante es que el comité va a elevar los estándares de evaluación que los estados deberán llevar adelante a la hora de examinar cuáles son las condiciones del país de origen de la persona que solicita protección internacional sobre la base de los efectos adversos del cambio climático. Y establece una serie de pautas que a futuro, considero, los estados deberán seguir o acatar a los efectos de saber si es que devuelven a esa persona a su país de origen, pueden estar violando el derecho a la vida y por lo tanto el principio de no devolución.
En cuarto lugar, y tal vez una cuestión relevante, aunque sea reiterativa o que ya hemos visto en otros organismos de derechos humanos, es que se vuelve a recordar a la comunidad internacional la importancia de combatir la crisis climática para prevenir violaciones de derechos humanos. En otras palabras, el comité refuerza la idea de que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible pueden comprometer el disfrute efectivo del derecho a la vida. Y en este caso el comité lo que hace es seguir una línea jurisprudencial que asentó previamente en la observación general número 36 y en el caso Portillo Cáceres y otros contra Paraguay. Y en quinto y último lugar, me parece destacable que, si bien la decisión del comité no es jurídicamente vinculante, sí alcanza a 172 estados que son aquellos que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al mismo tiempo alcanza a 106 estados que han ratificado el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este último es aquel que habilita las reclamaciones individuales como aquella que realizó el señor Teitiota. A fin de cuentas, el caso Teitiota versus Nueva Zelanda es un caso importante. Obviamente, como dijimos, no es un fallo conclusivo, pero creo, y en esto comparto las líneas o las ideas del antiguo relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, John Knox, que si la crisis climática sigue empeorando, un caso similar dentro de unos años puede llegar a un resultado muy diferente. Obviamente el caso Teitiota no es lo único que hay en esta materia y tampoco debemos apoyarnos en él para dejar de exigir a la comunidad internacional que redoble esfuerzos tanto para mitigar o readaptarse como para buscar soluciones de protección para aquellas personas que se desplazan por los efectos adversos del cambio climático. Desde el derecho internacional, hace ya varios años se advierte una marcha lenta pero sin pausa en la búsqueda de respuestas a las migraciones climáticas y tal vez en este sentido uno de los últimos avances más importantes ocurrió en el año 2018, en diciembre de ese año, con la firma del Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Este pacto global, si bien no es un tratado internacional y por lo tanto no tiene fuerza vinculante, ha sido firmado por una gran parte de la comunidad internacional, poco más de 160 países, y entre otras cosas establece una serie de pistas o de pautas que los estados pueden seguir a los efectos de mitigar los efectos del cambio climático, de los desastres sobre los desplazamientos humanos. Y entonces lo que establece, entre otras cosas, es, por ejemplo, que los estados lleven adelante acuerdos bilaterales o regionales para proteger a estas personas. También lo que hace es alentar a que realicen alertas tempranas a los efectos de poder visualizar cuando un desastre puede ocasionar desplazamientos de personas transfronterizos. Y por último también, o entre otras cosas, propone a los estados que adopten medidas paliativas como el otorgar visados humanitarios a quienes cruzan la frontera internacional sobre la base del cambio climático o desastres. Seguramente hay mucho para hacer desde un punto de vista legal. Todavía se siguen realizando esfuerzos tendientes a poder encontrar la definición de refugiados climáticos que tanto se demanda, pero definitivamente la línea es la correcta. Y lo que tiene que hacer la comunidad internacional, a mi manera de ver, es seguir este camino, siempre teniendo presente que no se debe dejar a nadie atrás. Hello, my name is Matthew Scott. I'm head of the People on the Move thematic area at the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law in Lund, Sweden. It's my pleasure to share some reflections on the implications of the decision of the Human Rights Committee in the case of Teitiota against New Zealand. I think the most significant element of the decision of the committee lies in its interpretation of the non-refoulement obligation under Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Earlier interpretations of how this article applies in the context of non-refoulement emphasized the need to establish a risk of dying in the immediate context of return to the country of origin or habitual residence. So that follows from the wording of the article, which talks about the arbitrary deprivation of life. And this kind of an interpretation is what the New Zealand Immigration and Protection Tribunal
as well as higher courts in New Zealand, applied in Mr. Teitiota's case before it reached the Human Rights Committee. What the Human Rights Committee did was to apply a broader interpretation of Article 6 that it had earlier developed in its general comment number 36 on the right to life, which developed a concept of the right to life with dignity. Now, when the committee applied this concept of the right to life with dignity to a situation where the non-refoulement obligation was being invoked, it was invited to consider a far broader range of circumstances beyond the real risk of dying in the context of return to the country of origin or habitual residence. What the court considered was the potential adverse impacts of disasters and climate change on access to food, access to water and shelter, as well as the highest attainable standard of health. And what that means is that in deciding cases where individuals seek to invoke the non-refoulement obligation, decision makers need to think about a broad range of economic, social, and cultural rights, which significantly expands the scope of consideration beyond what previously might have been limited to a question of the real risk of dying in the country of origin or habitual residence. So the committee is quite clear that the non-refoulement obligation can arise well before there is a real risk of dying on return. And there's a qualitative assessment of the point at which a person may be said to no longer enjoy the right to life with dignity in the country of origin or habitual residence. Now, in Mr. Teitiota's case, the tribunal found, or rather the Human Rights Committee, found that that threshold had not been met and may not be met for some time in the context of a small island developing state like Kiribati. But what's interesting from an international law perspective is how this principle of the right to life with dignity may apply in other claims for international protection brought by people from other countries in the world that are also facing significant adversity in the context of disasters and climate change. And in this context, it's important, and I'd like to mention, the significant numbers of claims for international protection that we're starting to see being brought by people who are already experiencing disaster-related displacement and other adversity that arises in the context of climate change. Research that's being conducted by the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights in Vienna, together with the Raoul Wallenberg Institute in Sweden, is looking at judicial decisions in both of those countries and can report that hundreds in the case of Sweden and thousands in the case of Austria, we can report those numbers of individuals who have brought claims for international protection, relying specifically on adverse environmental conditions that they fear being exposed to on return. Taking those cases together with emerging evidence of similar claims in the German context suggests that this decision of the Human Rights Committee in Teitiota against New Zealand warrants close consideration by lawyers who may be representing individuals seeking international protection, as well as by judges whose duty it is to apply international law in these kinds of cases. So the jurisprudence can be expected to continue to develop, and it's important that we keep up to date with the latest thinking from the committee. Thank you.